Hola, ¿cómo están? Ya casi terminando. Hoy vamos a tener dos muy breves programas. Este primero en el que voy a tratar de explicar las divisiones del ensayo. Recuerden que estamos viendo, trabajando con este género que básicamente se escribe en prosa, aunque por ahí hay uno que otro poema que es tipo ensayo. Eh, Creo yo que lo ideal es la prosa para el ensayo. Me arranco primero con lo que son todas las definiciones, que es lo que voy a tratar de más o menos explicarles. Eh, He andado buscando por ahí definiciones, como tantas cosas que hay en la gramática, nadie se pone de acuerdo. ¿Sí? Inclusive hay un libro muy chistoso que dice, eh, hay cuatro tipos de ensayos y cita tres. Faltó uno. Entonces dices tú, bueno, ¿qué fue? ¿Cuatro o tres? ¿Sí? Bueno, pero encontré ahí dos que, uno de ellos que es el que más me iluminó y pienso y aconsejo que es el que deben de ustedes usar. Aquí tengo un libro que se llama El ensayo mexicano del siglo XIX y siglo XX, y aquí viene un desglose de lo que, según el escritor José Luis Martínez, ya desaparecido, hace sobre cuáles son los tipos de ensayos que existen. Pero antes de irnos al desglose, me voy a ir a lo general y déjenme decirles, el que a mí más la definición que más me ha gustado es aquella que dice que hay ensayos líricos, hay ensayos científicos y hay ensayos críticos. Esos son los tres tipos de ensayos en los que dividen prácticamente todo. Y sí, prácticamente todo cabe ahí en esas tres divisiones. Sin embargo, por ejemplo, aquí, y lo voy a leer directo del libro, un escritor que se llama, bueno, son dos, Ángel del Río y M.J. Bernardet, en un libro que es de antología de ensayos de la editorial Osada, publicado en el 46, proponen una clasificación de los ensayos en tres grupos. El ensayo puro, que yo supongo que sería el lírico, ¿no? El poético descriptivo, pero aquí el poético descriptivo, pues también tendría que entrar el lírico. Y luego deja el crítico erudito, y ahí en el crítico erudito deja prácticamente el científico y el crítico. ¿Sí? Entonces creo que la primera definición que les di es la mejor, es decir, hay tres tipos de ensayos: el lírico, el científico y el crítico. Esos son los tres. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el lírico es aquel donde la literatura, el ensayo se apoya más en la literatura. Es decir, hay una creación literaria, es importante cómo estamos escribiendo, porque lo vamos a transmitir en nuestras ideas. Ya lo hemos leído en los ensayos de Borges, de Octavio Paz, donde la prosa de estos dos grandes escritores, que tienen, por ser grandes escritores, gran prosa, tienen un papel protagónico. Luego el ensayo científico, bueno, ese no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Es aquel que trata sobre todo de ciencias exactas: biología, botánica, matemáticas, química, cuestiones por el estilo, geografía. Y luego está el ensayo crítico. El ensayo crítico básicamente utiliza el análisis de las obras. Alguien me va a decir ahí, pero pues es que en las otras dos también podemos hacer análisis. Sí, sí, pero aquí como que media más
el análisis. El análisis está en el aire. Entonces, esos serían las tres divisiones en las que podemos dividir el ensayo. Pero déjenme, lo voy a leer porque no quiero presumir de que me lo sé de memoria. Sí me las sé muchas, pero no me las sé todas. Son como unas 10, 11 las divisiones que nos da José Luis Martínez, el escritor ya desaparecido. Y voy a empezar con ellas. Miren, la primera que menciona él es ensayo como género de creación literaria. Ese número 1 es normalmente el que todos conocemos. Inclusive es como el ensayo que casi todos hacemos. Es aquel que prácticamente se apega con estricto gusto a lo que debe ser un ensayo. Es decir, mi opinión es esta. Sí, pero mi opinión es esta, pero la voy a poner muy bien escrita. Por eso dice aquí de creación literaria. Sí, no necesariamente, yo lo entiendo, aunque aquí dice ensayo como género de creación literaria. Como género de creación literaria. No que sea necesariamente un ensayo sobre la creación literaria, es decir, no necesariamente va a ser un ensayo sobre una novela, sobre un poema, sobre otro ensayo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, de obras escritas, pues, de literatura. No, sino que es como creación literaria, es decir, vamos a usar todos los recursos de la creación literaria que ya conocemos y los vamos a aplicar en este tipo de ensayos. En este tipo de ensayos sí podemos usar metáforas. ¿Por qué les digo esto? Ya luego lo vamos a ver en otro programa, mi opinión sobre el uso de las metáforas en los ensayos. En esta parte de los ensayos, sí, yo no tengo ningún problema con aceptar las metáforas, pero en otros sí, ya luego lo explicaré. Bueno, ese es el 1 y creo que es el que me atrevería a decir que yo creo que fácil el 80 o el 85% de los ensayos que se hacen pues son de este tipo, ¿no? Como ponen aquí la denominación, ensayo como género de creación literaria. La número 2 es ensayo breve poemático. La verdad es que este número 2, que es la única peculiaridad que tiene, es que es breve, como los que leímos de Borges, que son muy breves. Y luego, en una segunda parte de estos programas, voy a explicar esto de la extensión. Por ahí les voy a mandar otra pequeño ensayo, valga la redundancia de lo que estamos hablando, sobre el ensayo, que me parece que está muy bien escrito. Y me pasó lo mismo que con el anterior que les envié. En el anterior sugerían qué cantidad debería tener el ensayo. Yo creo que no se puede sugerir eso, ¿sí? Si necesitas 20 hojas, pues 20 hojas tendrá el ensayo, ¿sí? Los ensayos que estamos leyendo de Octavio Paz, unos son seguramente más de 14, 16 cuartillas, y el otro que vamos a empezar a leer, el de la risa, estoy seguro que tiene más de 20, 26 páginas o algo así, ¿sí? Entonces no, el decir que nada más vas a poner 7, 8 párrafos o 4 páginas, que es en este último estudio que les envío, que no tiene desperdicio, es cortito, porque son 4 páginas, pero en realidad son 3, porque la última es un chiquito con los créditos. Y por cierto, los créditos son todos links de las computadoras, que por si quieren ustedes aún ahondar más, pues ahí se pueden ir y ver más sobre este asunto del ensayo. Si mal no recuerdo, es
es de una universidad de la Florida, o sea, de Miami, algo así. Seguramente de toda esta gente que se ha ido a vivir ahí a la ciudad de Miami. Luego tengo en la número 3, ensayo de fantasía, ingenio o divagación. Sí, bueno, fíjense, seguimos estando en el número 1, ¿sí? Aquí la única diferencia es que, bueno, tal vez va a ser algo que yo voy a inventar. El gnomo que estaba en mi biblioteca, ¿no? Y de ahí hago un ensayo y el gnomo me cuenta sus gustos por la literatura y yo le doy mi contraparte y de ahí hacemos un trabajo de ensayo literario, pero la única peculiaridad que tiene aquí que sería de ingenio. En cuanto a la divagación, me parece que está de más, porque creo que todo ensayo es un poco de divagación, de estar pensando, ¿verdad? Vi una lámpara y de repente me puse a pensar que, bueno, la lámpara era como un sol, puesto que el foco brillaba como un sol, y empiezo a hacer ahí toda una serie de divagaciones, de disquisiciones sobre el tema, que es lo que estamos haciendo últimamente, donde ya dejamos un poquito el ensayo que es científico o aquel ensayo en el que tenemos que citar con precisión de dónde están nuestras fuentes. Aquí ahora estamos hablando sobre la risa, estamos hablando sobre la ira, estamos hablando sobre la tristeza, sobre el enamoramiento, sobre el amor, sobre el desprecio, etcétera, etcétera. Todas estas pasiones humanas de las que, si nosotros somos buenos observadores, podemos escribir ensayos muy interesantes. Desde la antigüedad clásica, es decir, griegos y romanos, ya se escribían textos sobre las pasiones humanas. Es decir, no les llamaban ensayos porque todavía no se había inventado el género. El género con su nombre se inventa en 1600, 1580, algo así, ¿no? Por Michel de Montaigne. Pero en realidad ya existía, ¿no? Ahí como embrión. Bueno, me voy al 4, ensayo, discurso y oración. Y aquí dice doctrinario. Doctrinario quiere decir cuando tú quieres que alguien te siga en tus ideas. Este sí ya tiene otra peculiaridad. Estás hablándole tú a la masa, al grupo, y muchas veces inclusive vas a estar improvisando o te vas a llevar un ensayo muy breve y de él vas a improvisar lo que vas a estar diciendo a los grupos sobre la ideología que tú tienes, la religión que tú tienes, la creencia que tú tienes, etcétera, etcétera, y que de alguna manera, esto es un ensayo argumentativo de alguna forma, porque tú quieres convencer a los otros de tu argumento y tú vas a dar tus argumentos para que aquellas personas cambien. De hecho, desde el primer ensayo que les dije, en su gran mayoría son argumentativos. Hay pocos que son explicativos. Los explicativos más bien son de tipo científico, cuando quieres que alguien aprenda algo, ¿no? Entonces ahí sí es más que argumentativo, explicativo. Luego tengo en la 5, bueno, no yo, sino la división que hizo José Luis Martínez, el ensayo interpretativo. El ensayo interpretativo no tiene otro chiste más que estoy viendo un jarrón y cómo lo interpreto. Bueno, hay 20,000 cosas que he podido interpretar ese jarrón, ¿no? ¿Será cerámica? ¿Será porcelana? ¿Podré escribir algo sobre la porcelana? ¿Podré decir algo, traer unas imágenes? ¿Sabré de cuál es su origen? En este caso, pues es chino, pero ¿por qué es chino? Tendré que interpretar y decirle a mi lector, pues es chino porque el rostro de las personas que aparecen en los dibujos son tipo oriental, los interiores son tipo oriental, el estilo y aquí ya entra otra explicación, es chino. No me he fijado bien, pero a lo mejor tiene hasta inclusive caracteres chinos por ahí, porque los chinos son muy dados a poner poemas o textos, así como este jarrón fue hecho
tal lugar y demás, ¿no? Trae un sello con signos chinos. Para aquellos de ustedes, y esto ya es educativo, normalmente dicen los que conocen de porcelana china que realmente la porcelana más cara, la más cara, normalmente no la vas a encontrar con sellos, ¿sí? Rara vez las vas a encontrar con sellos. Las que ya tienen sellos normalmente son muy recientes. Por ejemplo, esta yo sé que la hicieron alrededor de 1950, con toda seguridad, ¿sí? Aunque parece un jarrón que lo hicieron en 1800 y tanto, no. Es un jarrón que lo hicieron en 1950. No le quita nada a la belleza, pero bueno, por lo menos ya sabemos que tiene unos 70 años aproximadamente. Entonces es una antigüedad. La antigüedad se mide según los países. En México, 50 años ya es una antigüedad. Bueno, continúo con los ensayos, la división que tenemos aquí. Y aparte del ensayo interpretativo, también tenemos el 6, que es el ensayo teórico. Es decir, aquel que nos explica cómo sucede una cosa, cómo se hace una cosa, cómo es. Recuerdan que yo mis exámenes luego los divido en teóricos y prácticos. Y en el teórico pregunto definiciones, pregunto cuestiones de las que ustedes ya saben, por ejemplo, dame la conjugación de tal cosa, que es algo que no ofrece opciones, es decir, no, hoy voy a poner esto y luego voy a poner el otro, no. Hay una conjugación del verbo que te estoy pidiendo y esa es la que quiero. Entonces, esos son los teóricos. El práctico, pues obviamente es aquello que está escrito, ¿no? Mis exámenes normalmente son de ese tipo, teóricos y prácticos. Aunque me gusta más el práctico porque puedo darme cuenta de qué tanto realmente aprendieron. El problema con la enseñanza teórica es que, bueno, sí, te mantiene el significado o la definición y al instante te acuerdas de ella. Pero lo que realmente refuerza es cuando tú haces un ejemplo de aquella definición, y ahí es donde entra la práctica. Bueno, el número 7 tienen ensayo de crítica literaria. Si se fijan, volvemos al primer ensayo, ensayo de crítica literaria, aunque esto ya entraría en la tercera división. Recuerden, tenemos ensayo de tipo literario, ensayo de tipo científico, ensayo de tipo crítico. El de crítica literaria, pues es aquel en donde tú haces una crítica de una novela. Ojo, no hay que confundir con artículo o reportaje, ¿recuerdan? ¿Sí? El artículo es aquel que explica los datos duros sobre ese libro. El libro fulano tiene 144 páginas, fue escrito por Juanito Sánchez, trata sobre cómo sembrar toronjas, etcétera, etcétera, y luego puedes poner un pequeño resumen de lo que dice el libro y una pequeña opinión, si tú lo quieres, o una reflexión. Mientras que el ensayo crítico es totalmente subjetivo. Y yo creo que nunca debió haber incluido ahí la presencia del personaje de Aide, ¿sí? Porque siento que le quita fuerza al personaje de la mamá. Estoy inventando, ¿no? Pero ya todo esto que estoy diciendo ya es subjetivo, es mi opinión sobre lo que yo pienso que leí en esa novela o en ese cuento o en ese texto, ¿sí? Ahí sí ya es una crítica literaria. Recuerden, los ensayos son subjetivos per se, siempre y cuando no sean científicos. Bueno. Luego tenemos el ensayo expositivo. Bueno, el expositivo lo dice su nombre, expone algo. Háganme un ensayo expositivo sobre la torta de la barda de Tampico, por ejemplo. Bueno, pues tendrás que investigar cuál es la receta, comunicarás a tus lectores cuál es la receta
Y luego, en el desarrollo, eso sería la introducción, en el desarrollo explicarás cuál pudo haber sido el posible origen de esa torta y al final concluirás con tu opinión. Ese sería el expositivo. Aquí desde luego usé una torta de la barda porque todos lo conocen, pero puede ser una famosa pintura, puede ser una famosa escultura, puede ser algún notable edificio. El puente Tampico, por ejemplo, me parece un puente muy, muy atractivo, muy bonito. Por cierto que estaba leyendo hace poco que ya requiere que le den mantenimiento. Espero que no se esperen hasta que se caiga el puente. Luego tenemos en la número 9, ensayo, crónica y memorias. Este no tiene mayor chiste. En ese ensayo, con gran felicidad recuerdo cuando yo iba a la escuela y que entonces mi edad son 72 años. Digo mi edad porque para que entiendan por qué para mí era una felicidad encontrar todo lo que vendían en las afueras de la escuela, que básicamente era fruta. Era jícama, vendían ciruelas, vendían coco, vendían naranjas con chile, manzanas con chile. Lo más industrializado eran unas bolsitas de rancheritos y de papas. Eso era lo más industrializado. No había mucha variedad, pero todo lo que había ahí me gustaba. Sobre todo me gustaba la temporada de ciruelas. En el tiempo de las ciruelas, esas ciruelas grandotas que tienen un huesote en medio que casi es puro hueso, pero que son deliciosas, me encantaban. Me encantaban los mangos verdes, que recuerdo yo muy bien que mi mamá me decía que no comas mango verde, y era lo primero que hacía, me compraba mi mango verde con chile. Sí, después ya me enteré que no era el mango verde el que me iba a hacer daño. Lo que me iba a hacer daño era el agua donde las lavaba, ¿no? Que había el peligro que nos pudiera dar una enfermedad. Pero el mango verde en sí pues es un poquito más difícil de digerir, pero no nos va a hacer daño. Pero pregúntenle a sus papás, bueno, sí, a sus papás, pero el mango verde y las ciruelas verdes eran muy populares para comérselas con chile cuando yo tendría unos 12, 13 años. ¿Sí? Y por supuesto eran así como prohibidos, porque todas las mamás y papás nos prohibían comer mango chiles, pero todos nosotros comíamos mangos verdes. ¿Sí? Bueno, ese sería básicamente el ensayo, crónica y memoria. Esto es una memoria, lo que yo acabo de hacer, de cuando yo estaba en la escuela, chico, más o menos la edad de ustedes, bueno, más chico todavía. Y podía ser una crónica también. Yo entraba a la escuela a las 8:30. Normalmente a las 8 ya estaba yo en la esquina de mi casa esperando el camión. Algunas veces me llevaban a la escuela, pero eran pocas en realidad. Más bien yo tomaba mi autobús, tenía mi planilla, normalmente compraba un peso de planillas, eran 10 boletitos, y depositaba un boletito en el camión y me iba hasta donde estaba, donde vendían gasolina, donde está enfrente de la Casa del Pastel, que luego estuvo ahí creo que el Dairy Queen. Ahí me bajaba y ya nada más caminaba una cuadra por la calle Torreón y ahí estaba el Americano. Yo estudié en el Americano y entraba y pues a veces me quedaba en el patio, a veces ya subía directo al salón, sobre todo si me faltaba algo de la tarea o algo así, que normalmente siempre me faltaba algo, y ya terminaba ya la carrera mi tarea y ya listo para que tocara el timbre. Hasta eso que muy al principio había campana, había una campana, ¡pam, pam, 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 pam! Había una campana en el Americano, y cada periodo se dividía por los campanazos esos que escuchábamos. Esto que estoy haciendo es una crónica, ensayo con opiniones mías. ¿Sí? Ese es un ensayo de crónica, que puede ser también nada más crónica exclusivamente o una memoria exclusivamente. Recuerden que el ensayo se mezcla un poco con los otros géneros, inclusive hasta cuando es digamos, un ensayo puro, le pide prestado algo
al artículo, al reportaje, a la novela, al cuento. Inclusive, en el caso, por ejemplo, de Jorge Luis Borges es muy famoso porque también él de alguna manera escribió cuentos que parecen ensayos. Y él, una de las peculiaridades, ya alguna vez se los había comentado, es que a pie de página ponía libros inexistentes. Eran libros que no existían, ¿sí? Pero para el cuento ese, él ponía ahí, y encontré esta información en la enciclopedia Aires Misteriosos, publicados en el Tíbet en 1872, y ponía todo ahí, la página 17 del capítulo 32 del libro tercero, que está en la biblioteca de Lhasa, en el convento de los monjes, no sé qué cosa, ¿no? Y nada de eso era cierto. Era un cuento dentro de otro cuento, ¿sí? Pero le daba más credibilidad a aquel cuento que estaba escribiendo Jorge Luis Borges. Bueno, me voy con el otro, ya casi estoy terminando. Ensayo breve periodístico. Este tiene que ver un poquito casi con el editorial. Si ustedes en su familia compran el periódico o alguna vez lo han leído, hay una página que es la página editorial. Esa página editorial normalmente se invita a personas notables de la ciudad a que escriban sobre el tema que ellos quieran, ¿sí? Normalmente si invitas a un médico y este médico es un especialista en enfermedades tropicales, lo más seguro es que su columna va a tratar sobre estas enfermedades tropicales y el mundo geográfico en donde él está situado. No hay nada que le prohíba que él pueda dar su opinión sobre política, por ejemplo, o sobre música, o que fue a ver una película y le gustó y que haga un ensayo crítico de la película. No hay nada que lo prohíba, ¿no? Pero normalmente las editoriales son un poco como ensayos, pero muy breves. Esto sí, muy breves. Y esa brevedad normalmente se las comunica el jefe de redacción del periódico, ¿sí? El jefe de redacción o la mesa de redacción. Todo buen periódico tiene una mesa de redacción. La mesa de redacción es una persona que está ahí, que es la encargada el responsable de, y vamos a decir que tengo a 30 y tantos editorialistas. Bueno, tomo a 4 o 6 para el jueves, y a esos ya les digo, tienes no sé, 38 renglones, por decir algo. 38 renglones, ya ellos calculan más o menos lo que van a escribir en 38 renglones, ¿sí? Nadie se pasa de eso. Extraordinariamente un editorial te remite a una segunda página, y cuando te remite a una segunda página es un cachito más lo que necesitaba para terminarlo, pero normalmente en la misma página termina el editorial. Por eso son breves, son muy cortos. Y ese fue el último, déjenme ver. Sí, el número 10, el ensayo breve periodístico. Si se fijan bien, básicamente todos son ensayos, ninguno, bueno, tal vez el interpretativo pudiera ser, o el de enseñanza o algo así, pudiera ser científico y académico. Tenemos 3 tipos de ensayos: el ensayo literario, el crítico y el académico, donde estaba yo poniendo crítica. Es académico. El académico básicamente tiene como diferencia que es didáctico, es decir, enseña. Vas a aprender algo, ¿sí? El científico trata sobre cuestiones científicas, no quiere decir que no va a enseñar, pero como es científico, ahí requerimos ser muy precisos para lo que queremos decir. Y el primero es el que les digo, que es normalmente el que hacemos todos, el literario. Ese literario, ahí hacemos todo. Podemos citar poemas, podemos inclusive poner un poema y luego seguir con prosa, y de tal manera que enriquecemos esa lectura de ese ensayo.
esos son los tipos de ensayos que vienen aquí divididos. No me convence mucho la división, debo de admitirlo. Me gusta más la primera, la que les dije, la de ensayo literario, científico y académico. Esos tres. Porque ahí en esos tres prácticamente está todo, entra todo. ¿Sí? Entonces, esos son los tres que a mí me gustan y en los que ustedes pueden trabajar de esa manera. Otra cosa que quería yo comunicar de los ensayos, rara vez encontramos antologías de ensayos. Hay antologías, las hay, pero parece ser como que no se venden mucho, ¿no? Yo tengo varios libros de ensayos, pero casi siempre tengo los ensayos de Jorge Luis Borges, los ensayos de Octavio Paz, los ensayos de Juanito Sánchez, los ensayos de Mariquita González, pero pocas veces veo que se publique ensayo. Por ejemplo, aquí el estado de Tamaulipas, más o menos estoy yo al pendiente de la producción literaria y casi nadie escribe ensayo. Una de las razones por las que yo pienso que no se escribe, y ya estoy haciendo aquí un ensayo de crítica, no se escriben ensayos, es porque el ensayo normalmente requiere opinión. Somos un pueblo que no nos gusta opinar. Tenemos que opinar. Sí, opinar es exponernos, pero así es. No hay que hacer eso que hacen muchos y que, oye, ¿y tú qué opinas de esto? No, pues lo que él opine, yo opino. No, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te parece bien lo que está haciendo el presidente? ¿Te parece bien lo que está haciendo el gobernador? ¿Te parece bien lo que está haciendo la Secretaría de Salud? ¿Te parece bien estos aumentos constantes? Opina, da tu opinión. Y ahí es donde yo veo el problema del ensayo, que como el ensayo es opinión, yo mi opinión me la reservo. Pues no te la reserves, ¿sí? Dila. ¿Sí? Hay maneras de decirlas. ¿Cuántas veces te han invitado a comer y de repente te dan un sándwich de lengua por decir algo? ¿Sí? A mí la lengua no me gusta. Bueno, de alguna manera, cortésmente, le dirás, ay, disculpa, pero a mí no me gusta la lengua, ¿no? O si tú quieres una mentirijilla blanca, me causa, irritación o qué sé yo, ¿no? Pero nos ha pasado a todos. Y sin embargo, hemos dicho nuestra verdad. ¿Sí? No por eso te lo vas a comer a fuerzas. ¿Sí? Cómete estos bisteces en chile manzano con chile habanero. Bueno, casi se te va a derretir ahí la garganta, ¿no? ¿Sí? Pues seguramente dirás, no quiero. Entonces, ojo con eso, hay que opinar, sí, hay que opinar, hay que reflexionar y hay que ponerlo por escrito. Este es básicamente el mundo del ensayo en sus divisiones que van ustedes a encontrar. Y yo pienso que hay otras divisiones más que ya no hemos contemplado. Por ejemplo, aquí no viene el ensayo cinematográfico, que tiene sus propias reglas. ¿Sí? Es cierto, es una crítica nada más a unas figuras que se están moviendo en una pantalla y que nosotros vamos a ejercer ahí una crítica. Sí, pero ahí van a entrar nueva metodología. Podemos criticar la actuación, podemos criticar la iluminación, la escenografía, la verosimilitud de los trajes, si es una época, si es una película de época. En fin, hay una serie de cosas que podemos ver. Todo esto va en los ensayos. Traten de hacer ensayos.
Yo sé que la mayoría de ustedes, si es que no todos, van a ir a la universidad. No necesariamente tienen que hacer un ensayo sobre las florecitas que están en el jardín. Si van a estudiar ingeniería, tal vez puedan hacer un ensayo sobre el origen de los tornillos y qué piensas de la diferencia entre los tornillos que vende China y los tornillos que vende Inglaterra, por decir algo, y dar tu opinión. Puedes hacer un ensayo sobre eso y publicarlo en el periódico de tu comunidad, o si hay en la facultad donde tú estudiaste una revista que es sobre ingeniería, seguramente estarán encantados de publicar un ensayo sobre la resistencia de las tuercas chinas, por decir algo, ¿sí? Pero lo que les trato de decir es que el ensayo puede ser todo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Pueden escribir un ensayo sobre el dedo gordo del pie izquierdo hasta la teoría de la relatividad de Einstein. Pueden escribir sobre todo. Bueno, espero que quede un poquito más claro de cómo se divide el mundo de este género que se llama el ensayo, que en su gran mayoría se escribe en prosa. Nos vemos hasta la próxima.